bienvenidos a una emisión más de nuestro programa El Arte de Perdonar, que es una iniciativa del videocast de Amadas, el grupo de mujeres de la Iglesia Ascender. Mi nombre es Marlon Corona y como siempre es un placer, un gusto poder estar con ustedes. El día de hoy me acompañan tres mujeres maravillosas, estoy a punto de presentárselas. Vamos a disfrutar un tiempo maravilloso respondiendo una pregunta más sobre el tema central que hemos planteado, que es el arte de perdonar. Recuerden que este videocast nace de la oración, del amor y del deseo de poner herramientas, armas en sus manos para vivir la vida cristiana, para pelear la buena batalla de la fe. El día de hoy me encuentro con tres hermanas maravillosas. Bienvenidas al programa. Nos da muchísimo gusto que estén acá. Estoy seguro que vamos a tener un tiempo maravilloso, así que ¿por qué no empezamos presentándonos, diciéndole a la audiencia cómo se llaman, un poquito de la historia de ustedes y así comenzamos? Mi nombre es Dana Villalbazo, tengo aproximadamente 6 años de conocer al Señor, de que Él me rescató a mí, Él me encontró a mí y aquí en la Iglesia Ascender tengo aproximadamente como 4 años. Es un gusto para mí estar hoy aquí con ustedes. Bienvenida, Dana, me da mucho gusto que nos acompañes. Ella es una de las jóvenes de nuestra iglesia. A veces se piensa que la juventud, el ser joven no está conectado con la espiritualidad, que eso es algo que hay que dejarle a los mayores, que hay que posponerlo lo más que se pueda. Pero bueno, Dana es un ejemplo entre muchos jóvenes de nuestra congregación de que la espiritualidad es también para cuando somos jóvenes. De hecho, es el mejor momento. Creo que los que crecieron, los que hicieron vida sin Cristo, reconocen que hubiera sido mejor conocerle lo antes posible, ¿no? Entonces, Dana, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Bienvenida y estoy seguro que hay mucho que compartir el día de hoy. Bueno, mi nombre es Gabriela Mejía y tengo 5 años aquí en la Iglesia Ascender. Después de un tiempo de no estar en los caminos del Señor, el Señor nuevamente fue por mí y me trajo. Así es. Gloria a Él. Sí, amén, amén. La hermana Gaby, bueno, tiene un contexto cristiano, pero es maravilloso cuando el Señor nos llama por segunda vez. Dios llama en su misericordia, nos acerca, nos atrae. Y si respondemos, cosas maravillosas suceden. Hermana Gaby, estoy seguro que tiene muchísimo que dar y aportar a las mujeres de la iglesia. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con este espacio, la sabiduría que Dios ha puesto en usted. ¿Sí? Pues buenas tardes, un gusto estar con ustedes y gloria a Dios por estar aquí reunidos y poder compartir de este tema. Mi nombre es Karina Hernández. Tengo aproximadamente conocer del Señor unos 5 años y aquí en la iglesia 3 años. Ya voy para 3 años. Ya vamos para 3 años. Así que gloria a Dios por permitirme, por llamarme y elegirme. Amén. Amén. Qué gusto, hermana Cari. Me da mucho gusto también que nos acompañe porque el Señor siempre tiene cosas que hablarnos, sin importar la historia que hayamos tenido, el trasfondo. Cuando Dios nos transforma, siempre hay algo que compartir. Nuestra vida, nuestro testimonio se vuelve de bendición para otros. Entonces, amén. ¿Qué les parece si una vez que ya la audiencia nos conoce un poquito mejor, vamos a la pregunta del día de hoy, sí, que vamos a ponerla aquí sobre la mesa y juntos vamos como a estar platicando, conversando. Anímense a tomar la palabra, a decirnos lo que el Señor ha puesto en su corazón. Es la primera vez que lo hacemos, entonces vamos a poner todo nuestro empeño, ¿no? Pero también la audiencia, me interesaría mucho que supieran que nos hemos preparado para esto. Tenemos meses estudiando el tema, meses orando, doblando la rodilla, no clamando a Dios. Y bueno, pues vamos a compartir lo que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿sí? La pregunta del día de hoy, que es el título de nuestro episodio, es ¿qué es perdonar bíblicamente? Esta pregunta en realidad es como la parte 2 de la sesión anterior. En la sesión anterior la pregunta fue ¿qué es el perdón? Pero ahora es ¿qué es perdonar? Ya sabemos qué es el perdón, pero ahora ¿cómo se ve eso en la vida? ¿Cómo se ve en la práctica, ya en el ejercicio, ese perdón? Vamos a verlo a la luz de la Escritura, porque, bueno, en el mundo hay maneras de cómo tratar una herida, ¿no? Cómo tratar una ofensa. Digo, las películas, los libros, la música está plagada de ello, pero ¿qué nos dice la palabra sobre cómo perdonar o qué es perdonar a ciencia cierta? ¿Qué les parece si, bueno, pongo la pregunta y vamos a responderla? ¿Sí? ¿Listas? Vamos a ello. Es cuando mostramos clemencia y misericordia a los que nos han ofendido o nos han causado algún mal. Me gustaría mencionar también en esta parte que la palabra misericordia en el Nuevo Testamento se traduce en el griego como eleos, que significa una manifestación externa de compasión. Y bueno, tenemos el ejemplo más claro de esto en el Padre Celestial.
ha mostrado esa misericordia, esa compasión a nosotros al no tomarnos en cuenta nuestros pecados. Ahora por medio de Cristo nosotros podemos acercarnos a Él en una comunión y una relación íntima. También Él no estaba obligado, Él no está en el deber de habernos tenido misericordia, pero Él la tuvo, Él tomó la iniciativa y nos ofreció misericordia por medio de Cristo. Amén. Quiero compartirles el versículo de Romanos 9:15. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Amén. Y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Wow, amén. ¿Cómo me gusta el comentario de Danita? Porque nos introduce a un concepto en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento. ¿Por qué nos remitimos los cristianos? ¿Por qué vamos siempre a la raíz de la palabra? Porque eso nos ayuda a entender el significado, la aplicación, el por qué se dijo, cuando se dijo, ¿no? Para que no lo malinterpretemos. Ahora, la palabra eleos, que es la palabra griega para misericordia, es una palabra que denota, como lo dice Danita, es la aplicación de la compasión. Yo puedo sentir compasión aquí adentro, ¿no? Y no hacer nada, y pobrecito, ¿no? O no sé, en cualquier contexto puedo sentir compasión. Pero la misericordia es misericordia cuando esa compasión se sale de mi pecho, por así decirlo, y se manifiesta en un acto, ¿sí? En este caso, en el acto de perdonar, que es a lo que hemos sido llamados a final de cuentas, a perdonar, ¿cierto? Vamos a ver, hermanas. Perdonar también es un mandamiento y lo podemos ver en la oración del Padre Nuestro, que nosotros pedimos en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Es manifestar, perdonar es el manifestar el carácter de Dios, sobre todo su amor. Amén. Entonces, también lo podemos ver en Proverbios, que el que perdona, Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Okay. Y recordamos que si tenemos un corazón no perdonador, nos vamos a perder de bendiciones. Es un terreno fértil para que el enemigo, ¿a qué viene? A destruir, Amén. A robar nuestra paz, a dividir. Entonces tenemos que tener un corazón perdonador porque hemos sido llamados a perdonar para la gloria de Dios. Amén, amén. Miren, aquí algo bien interesante porque en la sesión anterior estuvimos hablando que el perdón es una necesidad, porque ofendemos muchas veces y nos ofenden todo el tiempo. Entonces el ejercicio del perdón es necesario, es vital para la vida. Pero ahora estamos viendo en las palabras de nuestra hermana Gaby que el perdón no es solamente necesario, sino que es además un mandamiento. Y eso le añade muchísimo más peso, porque Dios ha ordenado el perdón para sus hijos, ¿sí? Ahí en Mateo capítulo 6, verso 12, leemos de una manera indirecta, se nos dice que hay que perdonar. Dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben, ¿no? A nuestros deudores. Ahí vemos que la disposición en la oración es yo perdonar. Pero también en Efesios 4:32 dice, perdonándoos unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ahí se me dice, es una indicación apostólica, hay que perdonar, tengo que perdonar. ¿Y por qué perdonar? ¿O por qué se me demanda a mí el perdón? Bueno, también lo vimos la sesión anterior, es porque yo ya he recibido perdón. Es decir, el perdón no es un idioma que yo no hable, ¿sí? Es un idioma que yo ya hablo porque yo ya lo he recibido del Señor, ¿sí? Así es. Y pastor, ampliando el comentario que realiza, recibimos ese perdón y por lo tanto, como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros no físicamente, no habla de eso, sino habla de la compasión, de la misericordia, y eso incluye el perdón. Así ¿no? es. Entonces, reflejar esa compasión hacia ese deudor, ¿no? Exacto. Hacia ese que me ofendió y es eso, reflejar pues que Cristo mora en nosotros. Wow, sí. Ahora, dice la hermana Cari algo bien interesante. Fuimos creados a imagen y semejanza. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios en el hecho de que Dios plasmó en ellos santidad, justicia, verdad. Ya lo hemos visto en otro contexto. Pero la Biblia dice que el cristiano es creado en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, ahora ya no llevo solo la semejanza que se perdió en el Edén, sino que ahora llevo la semejanza con el Hijo de Dios. Y ahí está lo interesante, que ahora en semejanza con Cristo, bueno, voy a perdonar como Él me ha perdonado a mí,
¿sí? Esa semejanza involucra o implica que yo también puedo perdonar y debo proseguir al perdón si me he de parecer a mi Salvador. Creo que eso es bastante importante, que el perdón es un ejercicio para parecerme a Cristo, ¿sí? Para parecerme al Señor. Y muchas veces se cree que ya sabemos del perdón por conocer la definición. Exacto. Pero llevarla a la aplicación, a la práctica en mi vida diaria, ahí viene lo complejo. Y inclusive en las congregaciones escuchaba un comentario del pastor Núñez que decía, otra vez el tema del perdón, lo vamos a ver. Entonces la Biblia, cada página está impregnada y habla de perdón. Wow. Además, es la parte central de mi relación con Dios, el perdón, porque he sido perdonada. Uh-huh. Y justo recordamos los apóstoles, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Y preguntaba a la congregación en un tema, en una exposición, el pastor Miguel Núñez decía, ¿y ya te gastaste mínimo 500 o cuántas? Diario, a cada momento. Es cierto. Uh-huh. Miren, es bien interesante eso porque, a ver, ¿creen ustedes que el tema del perdón ya esté bien gastado? Ya no hay que hablar de él, ya nos lo dijo el pastor el año pasado, ya tuvimos una serie de predicaciones, ¿no? Ya, es decir, ya no vale la pena mencionarlo, ya no hay que repetirlo. ¿O qué opinan ustedes? No, es a diario, es constante. Pastor, se presentan, por ejemplo, yo que ando en la calle manejando, ¿no? O sea, ya es un pensamiento, si se metió alguien, es como de, ¿no? O sea, y ya mi pensamiento fue el de venganza de, ay, ojalá se le meta. Pero qué bueno, ya se te cerraron. Pastor. O sea, eso ya... No, y son eventos pequeños, ¿no? O sea, microeventos, llamémoslos. Sí. Y nos pasan todo el tiempo. Y por eso hay que ejercitarse en el perdón. No es un tema que ya podamos decir, bueno, esto ya pasó, ya quedó atrás. No sé si se acuerdan del tema de la pandemia. Todos andamos ahí viendo en internet y todo y aquello, ¿no? Ya pasó, ya casi nadie habla de eso, ¿no? Adiós, bye. Ya es un tema que quedó atrás. El perdón no es así. El perdón es un tema actual. Y hay gente que va a decir, ay, otra vez vamos a hablar de lo mismo. Es que lo vas a necesitar. Es que de veras te va a salir al encuentro hoy una situación que te va a quebrantar, te va a doblegar y vas a necesitar perdonar. ¿Sí? El perdón es una necesidad diaria. Así es. Y Proverbios 19:11 nos dice, las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no me dejo llevar por mis emociones, gracias al perdón que he recibido, Dios me permite ese dominio propio a través de él. Y justo hasta ganamos respeto de las demás personas. Digo, ya como un plus, ¿no? Es más sabiduría el pasar la ofensa. Uh-huh. Vivir en ese perdón. Y yo agregando a ese comentario, por ejemplo, en el caso de lo que comenta de la ofensa, hay ese pensamiento de venganza, ¿no? Yo insisto. Me estoy proyectando. No, ese pensamiento de venganza es algo que si lo vamos alimentando, o sea, y ahorita que habla la hermana sobre el dominio propio, es que no es decir, no voy a tener pensamientos, No. Me gusta algo que dice Thomas Watson, donde dice que nos esforzamos en erradicar los pensamientos de venganza. Y aquí la palabra esforzarnos no es que esté en nosotros, en nuestra carne, porque en realidad no podemos. Es esforzarnos en el Señor, en doblar rodillas y es... Padre, por favor, ayúdame a no tener esos pensamientos de venganza, claro. a no sentir esa ira, ese deseo de que le vaya mal, ¿no? De que le duela. Claro. No. O sea, pero solamente el Señor nos puede ayudar. Él nos da la instrucción. Esa es una clave bien importante porque el perdón no fluye de nosotros. La hermana Gaby hizo un comentario hace un momento. El corazón se inclina al mal. O sea, si yo dejo mi corazón a ver cuándo quiere perdonar mi corazón, yo no voy a querer perdonar. Yo no quiero perdonar. Mi naturaleza es anti-perdón. Por eso necesito la ayuda, la asistencia de Cristo para poder perdonar. Si Cristo no me ayuda, el perdón no es una realidad en mi vida. Para poder perdonar necesito estar, como dice Juan 15, pegado a la vid. ¿Sí? El perdón va a fluir de esa relación con el Señor. ¿Sí? Y me gustaría a mí añadir, pastor, a esto que comentan,
eso trae esperanza a la vida. El saber que el perdonar no depende de nosotros, sino pues estaríamos perdidos, sino que el Señor nos da su ayuda y depende de lo que Él nos ayude, no depende de nosotros. Eso trae consuelo, trae esperanza de decir, Señor, sabes que no puedo, sabes que soy débil, pero en tu poder lo voy a poder lograr. Entonces, el ir constantemente ante el Señor. El perdón es otra manera de acudir al Señor, de depender del Señor, ¿sí? Digo, nadie quiere encontrarse en una situación en la que tiene que perdonar, en la que se tiene que encontrar herido, nadie quiere verse en esa situación. Pero cuando estamos allí, es cierto, hay esperanza para nosotros porque voy a ir a aquel que sabe, voy a ir a aquel que puede, voy a acudir a aquel que en todo me ayuda, en todo me asiste, ¿no? Entonces veamos el proceso del perdón como, bueno, dentro de todo lo que está sucediendo, con esos ojos de esperanza. Señor, tú me vas a ayudar. Y esa es otra manera de venir a ti, otra manera de depender de tu gracia. Sí. Sí, gracias. Yo quisiera agregar, pastor, con respecto a lo que está comentando en Romanos 12:19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ahí es donde debemos de descansar. Y no acordarnos de esa promesa con... te va a ir mal el Señor, pero hay un Dios. Sí. No, es descansar porque Él sabe lo que hay en el corazón de la otra persona, lo que hay en el mío, y Él va a obrar. O sea, todo, dejar que Él obre, no quererle ayudar. Exactamente. Porque a veces, ¿no? Como leemos ese versículo, mía es la venganza, yo pagaré, y nos empezamos a frotar las manos, y no sabes cómo te va a ir. No es la actitud, ¿no? De hecho, la frase que citó mi hermana Cari sobre Thomas Watson, una parte más adelante dice que sé que he perdonado cuando el dolor, la aflicción del que me ofendió, me aflige a mí también. O sea, no me gozo por su desgracia. No me gozo porque le está yendo mal. De hecho, me compadezco y soy capaz incluso de llevar la carga con él, ¿no? Creo que eso es interesante sobre qué es perdonar, el ejercicio del perdón. Hay una situación personal, pastor, donde llegó ese momento, donde cuando conocí más del Señor y yo sabía lo que representaba cargar con eso, yo doblé rodillas y dije, Señor, ayuda porque obra, sana, porque no está padre. Llegamos a perdonar entonces cuando venimos a este punto. Señor, que no vivan lo que yo tuve que vivir, que no pasen por lo que yo tuve que pasar. Ten misericordia también de ellos. Y si llegamos a ese punto podemos decir, hemos perdonado. El perdón ya se ha comenzado en nuestro corazón. Sí. Gloria a Dios. Y es como el salmista en el Salmo 32. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se le cubre su pecado. Amén. Sí. Hermanas, ha sido maravilloso este tiempo de esta segunda pregunta, este segundo episodio. Espero que nuestra audiencia lo haya disfrutado, haya sido de bendición. Hay muchas cosas más que hablar sobre el perdón, pero por ahora quedémonos con esto. ¿Qué es perdonar? Es comprender que el perdón viene de nuestra relación con Dios, es liberar a la otra persona de su carga, es que la otra persona no pague la deuda, es un acto que solo se puede realizar dependiendo del Señor. Necesitas de Cristo para perdonar. La carga es tan pesada que solo no lo puedes hacer, necesitas de la ayuda de Cristo, ¿no? Y bueno, pues para despedirnos, me gustaría, despídanse de una palabra de salida, de bendición a los que nos escuchan. Luego yo hago un comentario, oramos y así cerramos el programa, ¿sí? A ver, de este lado, Nanita. Fue un gusto para mí haber estado aquí compartiendo de la palabra del Señor. Quiero compartirles, hermanas, que no estamos solas. Tenemos a un pastor que nos apoya, una congregación llena también de sabiduría y sobre todo tenemos la ayuda del Señor. Amén. Contamos con Él, entonces espero este tema sea de mucha bendición para sus vidas y fue para mí un placer estar aquí. Dios les bendiga. Amén. Que el Señor nos guíe a tener un corazón perdonador, porque si no perdonamos, vivimos enfermos. Es cierto. Pagamos consecuencias terrenalmente. Cierto. Entonces, solamente en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Amén. Y bueno, yo igual agradeciendo y deseando bendiciones para que el Señor con este tema toque corazones, ¿no? Amén. Y quienes no han conocido del Señor sepan
que no están solas. Eso es. Hay una congregación que aquí los espera también y la guía del pastor, pero sobre todo la Escritura ha dejado indicaciones. El Señor sabe que vamos a padecer y nos dice qué hacer. Así que no están solas. Amén. Bueno, para terminar y para cerrar este espacio, quiero dirigirme a las personas que hoy nos han escuchado y que quizá no han conocido a Cristo como Señor y Salvador personal. Quiero decirles que los brazos de Cristo están abiertos, que la puerta está abierta para que vengan y beban gratuitamente del agua de vida. Si el tema de hoy te ha ayudado, te ha sido de bendición y quieres conocer más sobre Cristo, mándanos un mensaje, escríbenos y vamos a darle seguimiento a tu mensaje. De verdad nos gustaría mucho poder conocerte un poco más. Vamos a hacer una oración y terminamos, ¿sí? Sí. Amoroso Dios y buen Padre, te damos las gracias por este maravilloso tiempo, Señor, aprendiendo más sobre el perdón, que es una necesidad para nuestra vida. Señor, abre nuestros ojos para darnos cuenta de que separados de ti nada podemos hacer, que solo con tu ayuda podemos perdonar, solo con tu ayuda podemos superar la ofensa y de hecho orar por los que nos ofenden, orar por los que nos persiguen. Señor, ayúdanos a crecer, a madurar en este tema y a ser ejemplo de perdón a este mundo que vive en amargura, en resentimiento. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén.